Diego Genú, querido, buenas tardes, ¿cómo estás? Mati, querido, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? ¿Cómo andamos? Bien, acá tratando de terminar el año. A las trompadas, llegando, ¿no? Arrastrándonos todos un poco. Sí. Bueno, hablando de trompadas, un momento, vos decías en la nota del Destape, un Milei vengativo que se muerde la cola, dice el título. Porque hay... en un contexto de crisis en algún sector de la industria particularmente, Sí, ¿no? sí. De aumento de despidos, la precarización laboral profundizándose, no es una novedad, pero es algo que en este tiempo se está profundizando. Es en ese contexto que llega una reforma laboral y poniéndose Milei con Sturzenegger y Bullrich como los dos voceros de la reforma laboral en guerra con los sindicatos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás viendo ahí? Hay varias cosas para conversar, Sí. pero ¿por dónde arrancamos? Bueno, ahí en principio esos dos nombres propios que utilizaste van por la tercera, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Tienen la sangre en el ojo de dos veces que no pudieron, Bullrich y Sturzenegger. Te diría especialmente Bullrich, Sturzenegger también porque es un poco el arquitecto, pero la que le pone la cara, el pecho y va a tratar de sacar los votos es Patricia Bullrich. Y un poco la escena que yo cuento en la nota del Destape del fin de semana es ella en la reunión de mesa chica con Milei en Oslo, peleándose con todos para que el proyecto entrara antes, para que el proyecto eliminara la cuota solidaria, o sea... ya Más a fondo todavía. Claro, un proyecto que es súper agresivo, regresivo, hostil, antilaburante, pero Bullrich todavía imaginaba que fuera más dañino y además no quería esperar a Milei. Quería presentarlo antes. Yo no sé si tenía que ver o no que se iba a juntar con Paolo Roca el jueves. Patricia Bullrich en el centro de convenciones, en el seminario ProPymes que lo organiza siempre Techín. Pero bueno, mirá qué escena, qué particular, qué loco. Bullrich peleándose con Santiago Caputo, con Martín Menem y con Diego Santilli, que eran las palomas, ¿no? Que decían, esperemos a Milei, esto no lo toquemos, en el marco de una legislación antiobrera, antilaburante, que prohíbe el derecho a huelga, que limita las indemnizaciones, que impide las asambleas, ¿no? Que busca dañar y busca legalizar, como siempre decimos, la precariedad de facto. Claro. No hay una en 197 artículos que vos digas, bueno, esto va a mejorar las condiciones. Realmente Pero no hay una, no laburantes. es una forma de ver, no es Sí, ser, sí, no, sí. no, más allá de nuestra propia subjetividad, Sí, además, sí. no hay una en favor de los trabajadores. No hay nada. Ahora, al mismo tiempo, un poco vos lo decías, esto no resuelve los problemas que tiene la industria, no resuelve los problemas que tiene la economía argentina, porque la economía tiene otros problemas, y si vos tenés la demanda tan deprimida como están mostrando el INDEC, Sí. esto no es un centro de estudios opositor. Si el INDEC te dice que 4 de cada 10 máquinas están paradas, si te dice que en la industria textil 7 de cada 10 máquinas están paradas, por más que vos a los trabajadores los esclavices, no va a entrar nadie a comprar. O sea, entre el Festival de Importaciones, que también, como vos decías, no es en todos los sectores igual, pero las importaciones en algunos sectores están teniendo un efecto devastador en la industria. Si a eso le sumás que hay una caída del consumo, que hay una caída de la actividad, bueno, es un combo asesino, un combo letal. No hay reforma laboral, no hay esclavo que te ayude a salir de ese pozo, ¿no? Para sectores de la industria, ¿no? Eso el gobierno lo sabe además. Sí. Porque no hay gente que no sepa que eso está pasando. Sturzenegger, Bullrich tienen mucha experiencia. Decías, van por la tercera. Ya Sí. fracasaron con De la Rúa, fracasaron con Macri, van por la tercera, es la vencida. Sí. La reunión esa de Bullrich con Paolo Roca, Sí. ¿no? Esa conferencia conjunta, ese Sí. diálogo, Sí. también fue muy interesante, muy ilustrativo también, de para quién está escrita la Sí. reforma laboral, reivindicada ahí por los propios empresarios, aplaudida Patricia Bullrich, etcétera, digamos. Claramente les estaba ofrendando, ¿no? Sí. Me parecía eso, ¿no? Sí. La reforma laboral. Es en ese contexto que vos describís y que para la que sobran datos y casos testigos, desde Whirlpool hasta Mondelez y lo que estamos viendo estos días, esta reforma parece ser la consolidación de esa Argentina precaria, ¿no? De alguna Sí, forma. Sí, y además una transferencia de ingresos, ¿no? Además, porque ahí las contribuciones patronales que se van a reducir del 3%, bueno, hay estimaciones
de la CTA autónoma. Sí. Bueno, Claudio Lozano es uno de los que está haciendo esos estudios, pero hay distintos estudios que hablan de 2.500 millones de dólares al año que se van a transferir de los bolsillos de los laburantes a los sectores empresarios, o contribuciones que antes hacían las empresas al Estado como cargas patronales y hoy están siendo eliminadas. Bueno, o sea, la precariedad... Eso es lo del Fondo de Asistencia Laboral, Exactamente. el famoso FAL. Exactamente. Entonces, Que digo, atrás de eso hay un bueno, bruto negocio, ¿no? sí, Mariano Martín lo viene contando, puede haber bancos interesados, después Aseguradoras. aseguradoras, están también Sí. las aplicaciones, Mercado Libre, o sea, todo el mundo está pendiente de cómo van a llevarse una tajada de lo que le están sacando o le van a sacar a los trabajadores que están sindicalizados, ¿no? Y la perversidad, yo digo, es esa, que Milei y la oficina del presidente hablan en nombre de los excluidos para hacer una reforma que está al servicio del poder económico y del capital financiero, ¿no? Es muy impresionante el comunicado de la oficina del presidente donde dice hay millones de trabajadores excluidos. Pero si Milei es el gran abanderado de este sistema que expulsa todos los días hay excluidos por este mismo sistema. Lo que vos mencionabas de Whirlpool, la amenaza de Roca con Seat Tenaris, donde se fabricó el gasoducto Néstor Kirchner, o Georgalos, o Mondelez, o tantos lugares donde hay suspensiones. Bueno, es el modelo Milei el que genera esos excluidos. Sí, ahora mismo ya está pasando. Hay datos hoy oficiales de la Secretaría de Trabajo. Luis Campos de la CTA Sí. los publica también, que en los últimos 4 meses el empleo asalariado privado se redujo en 50.000 personas. Solo en los últimos 4 meses. Solo en septiembre la caída fue de 10.700 puestos de trabajo. Datos oficiales que hablan de la profundización del estado de precariedad. Esos puestos registrados se transforman en monotributistas. Y es la consolidación de esa Argentina precaria, que por cierto el gobierno, y la escuchaba Patricia Bullrich también ayer con Majul, describe bien. Dicen, bueno, la CGT, por ejemplo. La CGT representa al 40%. De ese 40% de trabajadores formales, solo el 7% está sindicalizado. Y hace tú una descripción de los informales, de los que no llegan, de los que es correcta. El tema es que eso es lo que quieren consolidar, no modificar, ¿no? Sí, Es sí. como raro eso. Sí, a ver, es positivo que empiece a surgir, bueno, hay un proyecto del kirchnerismo, pero también de parte de centros de estudios, de la UNSAM, distintos centros de estudios que empiezan a decir, bueno, sí, la reforma laboral, obviamente es tarde para el peronismo plantear ahora la reforma laboral. De todas maneras es mejor decir, hay que hacer una transformación que dé cuenta de este mapa astillado de los laburantes. Ahora, por supuesto, no en función de las necesidades del capital más concentrado de los fondos de inversión, sino que tiene que estar pensada en función de las necesidades de los laburantes. Me parece necesario, creo que es tarde, y al mismo tiempo es necesario que se pueda pensar cómo haces para acercarte a ese precariado que, porque no tiene otros interlocutores, termina en Milei, o porque cree en el evangelio del ajuste que le vende Milei, pero es necesario plantear, sí, una transformación, porque hoy tenés 9 millones de laburantes que están en la informalidad y tenés 9 millones que están formales, de los cuales 6 están en el sector privado, 3 están en el Estado, de los formales. Entonces, es una enormidad, es un continente que uno no puede... Ningún dirigente de la oposición ni sindical puede ignorarlos, ¿no? Es un tiro en el pie ignorarlos. Y creo que por eso Milei captó parte de ese voto. Hay como una idea en la oposición, al menos la estrategia parlamentaria, de que ganar tiempo puede significar que una reforma laboral en un proceso de destrucción de puestos de trabajo y demás pierda apoyo social. Esta idea de hay que lograr que esto se discuta en marzo y no ahora, porque en el transcurso de este proceso que estamos viendo, con los datos que hablábamos de la pérdida de puestos de trabajo, por ahí pierde, ¿no? Lo que hoy tiene el gobierno, que es como una especie de sensación de que es ahora, es ahora, es ahora. Sí. Por alguna razón, evidentemente, creen que es ahora, y por el otro lado, posiblemente, no sé si es realmente indescifrable la Argentina en este momento, Sí. pero ¿cuánto pueden cambiar las condiciones políticas de acá a marzo para que el gobierno... los números que tiene hoy no los tenga en 3 meses? Difícil saberlo, ¿no? Pero Sí. parece ser la estrategia hoy, además de presentar una alternativa, ganar tiempo para ver si el gobierno en esa ventana de oportunidad que cree que tiene pierde algún respaldo, ¿no? Sí, yo no sé si el gobierno va a poder, y Bullrich va a poder reunir las voluntades. Tan rápido ahora en diciembre. Sí, tampoco sé si Bullrich es la indicada para la construcción de consensos, aún con el colaboracionismo, ¿no? Pero hoy Bullrich es Milei en el Senado. Ya sabíamos que había obviamente hay una relación hostil con la vicepresidenta.
¿Quién era la persona del gobierno? Bueno, no tenía alguien que pudiera ser el líder, ¿no? Paul Troni se fue en su momento, no había un senador del gobierno capaz de construir consenso. Estaba Juan Carlos Romero, el salteño que fue gobernador del peronismo. Bueno, ahora va a ser Bullrich la que va a tener que juntar los votos para esta reforma. Bullrich le está diciendo al gobierno, yo consigo los votos. Cuando uno habla, yo he hablado con gente del gobierno y he hablado con gente de la oposición, nadie piensa que vaya a ser tan sencillo que esta reforma salga de acá a fin de año, como supone Bullrich que va a suceder. Creo que es una jugada muy de máxima que va a terminar en una negociación y que esto... Que pueda cambiar la letra del proyecto. Y yo creo que sí, que hay sectores del gobierno, los que discutían con Bullrich, Sí. que están diciendo esto no pasa. Claro. Entonces, bueno, por ahí Bullrich nos sorprende y consigue los votos y esto que estamos diciendo está errado. Pero tanto en el gobierno como en la oposición están pensando que esta reforma, así como está, no pasa. Y es importante lo que pase el jueves, por En la supuesto, calle, ¿no? sí, Sí. sin duda, que siempre es importante. Y también lo que hagan los sindicatos, porque acá... es como se dice habitualmente, los intendentes son el primer mostrador de la política muchas veces porque son los primeros que están, los que están más próximos al vecino. Bueno, acá son los sindicatos. Claro. Se puede cuestionar o no la CGT, se puede pensar si la CGT está o no preparada para una confrontación con Milei, pero acá los sindicatos se van a jugar un partido muy importante. Cada sindicato, cada comisión interna, ¿no? En cada lugar de laburo se va a definir mucho la suerte de este proyecto. Tanto si se aprueba como si no se aprueba, ¿no? Depende de lo que pase en los sindicatos, en las comisiones internas, en los lugares de laburo, el nivel de solidez, de unidad que pueda haber, justamente porque ahí en muchos de esos lugares de laburo, y este fin de semana estuve hablando con algún delegado, bueno, hay gente que votó a Milei. Sin lugar a duda. Hay mucha gente que votó a Milei Sin duda. y está sindicalizada y ve Sí. que ahora vienen contra sus derechos, porque encima Sturzenegger dice esto va a ser retroactivo, entonces... Sí, después tuvieron que aclarar que no, y Bueno, demás, pero sí. pero Sí, es el- es que si fuera por Sturzenegger, directamente Es pone el una obje- bomba en la CGT. Es el objetivo. Claro. Es el objetivo de destruir a las organizaciones colectivas que no responden al poder económico. El tema es hasta dónde la CGT o los sindicatos logran defender no sé, los derechos colectivos en detrimento de lo que el proyecto tiene, que es un duro ataque a los derechos individuales de los trabajadores. Sí. ¿No? Vos ponele que lográs sostener ciertos recursos, estrategias, andamiajes del poder sindical. Del poder sindical. ¿no? Sí. Pero no podés frenar, porque el proyecto de Eso es lo que reforma quiere el laboral gobierno. Bueno, eso, ¿no? Eso es lo que quiere el gobierno. Ahí hay una prenda de negociación. Sí. Que es, bueno, ok, respetamos las herramientas sindicales. A cuota solidaria. Cuota, financiamiento, todo lo que tiene que ver con la estructura Las obras sindical. sociales. Exacto. Pero no pueden hacer nada para Abajo del tren todos los laburantes. detenernos en contra de los derechos individuales de los trabajadores. ¿no? Eso da la sensación que es un poco la estrategia del gobierno y hay que ver si no es también la estrategia de algún sector del peronismo. Y Sí, de los bueno, hasta sindicatos. ahora no estaría saliendo porque Gerardo Martínez, que es, digamos, el emblema del colaboracionismo de ayer y de hoy. El extremismo en el eh, diálogo. Por eso, él mismo se está saliendo a despegar. Claro. Porque Así no, ni Martínez Banca, claro. por eso, es alguien que tiene relación con estos actores del dialoguismo, llamémosle dialoguismo, porque es una agresión absoluta, pero dentro de la mesa chica, la mesa política de Milei, hay muchos actores que hablan con Gerardo Martínez, con Andrés Rodríguez, con José Luis Lingeri. Y hoy Martínez, que está en el Consejo de Mayo, está diciendo esto demasiado. Entonces, es difícil porque no, como decíamos, no hay un solo centro que mejore las condiciones de los laburantes. Entonces, Sí, pero todavía hay movimientos que indican que puede haber una ventana de negociación. Digamos, que lo del jueves sea una marcha Sí. y no un paro, sí, indica que el paro se lo guardan en caso de que, Sí. ¿no? Este tipo de la estrategia sindical clásica, digamos, no quemar todos los recursos ahora. por eso digo que es muy Eh, importante lo que esté pasando en los lugares de laburo y en los Claro. sindicatos, porque Totalmente. Me parece que se define también. Siempre hay una tensión, siempre hay un desfasaje entre cualquier conducción y su base, siempre. No es que estén enemistados o que sean irreconciliables, siempre el líder está representando a su base en alguna medida, más, menos, bien, mal, pero lo representa. Ahora, si esa representación se corta por completo y una parte del nuevo triunvirato o sectores de la conducción de la CGT van a un acuerdo
con Milei, con la extrema derecha, con esta reforma, bueno, ahí también está la pregunta para los sindicatos y creo que se debe estar discutiendo hoy en todos los lugares de laburo y en todos los sindicatos de la Argentina, porque es muy difícil. Hay fábricas donde no pueden entrar los delegados sindicales ya hoy, ya antes de esta reforma. Sí, Estuve hablando con gente el fin de semana. No pueden entrar los delegados sindicales, tienen que pedirle permiso a la empresa. Entonces es un nivel de hostigamiento donde obviamente se persigue el sálvese quien pueda, que cada uno se arregle como pueda, pero esa es la fragilidad de cada laburante, ¿no? Porque después ir a negociar solo con la empresa, o esta, que también es una de las vigas maestras de la reforma, Sí, bueno. el mutuo acuerdo. Sí, convenio por empresa. Claro. Que el sindicato no tenga nada que ver. Bueno, sí, vas a tener que ir a pelear solo con la empresa en un lugar donde no tenés nadie que a nivel nacional te represente, te proteja, te dé un paraguas. Sí, Es porque muy, la simetría es absoluta. Cosas que suceden, hay negociaciones de mutuo acuerdo con tu Sí. empleador, pero en estructuras más chicas. En grandes empresas, fábricas, eso no existe. No hay mutuo acuerdo Sí. entre Paolo Roca y el trabajador de una de sus Sí. empresas, ¿no? Y está el Estatuto del Periodista también, ¿no? Bueno, otro capítulo. También se cargan el estatuto, ¿no? Sí, que es algo histórico, una Sí. conquista histórica, muy importante para los laburantes de prensa. Porque acá hay otra cuestión además, que es, incluso aunque mucha gente esté en la informalidad hoy por hoy, si a vos te echan, a vos la ley te ampara. Entonces, si vos estuviste precario, laburando al margen de la ley, y podés demostrar que estuviste en una relación de dependencia, si vos tuviste un trabajo constante, fuiste a laburar todos los días, etcétera, 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 durante un tiempo que excede Y tenés un el montón de periodo facturas de prueba, monotributo que dicen, exactamente. sí. Vos vas a ganar ese juicio con la ley actual. Entonces, la ambición del gobierno y de los sectores de poder que están detrás, los estudios de abogados de las grandes empresas, es que vos vivas en esa precariedad y además no tengas derecho a presentar una demanda en ningún lado, ¿no? Esto de Sí, que sí. se habla en la industria del juicio. Legalizar la precariedad, consolidarla por ley. Exacto. Sí. Yo conozco casos. Aunque ya suceda, ya es parte de la realidad, ya existe. Hay una reforma laboral de hecho en la Argentina, en la Sí. práctica, ¿no? Pero eso es llevarlo a un proyecto de ley y consolidar ese estado de situación. Sí, sin duda, yo conozco casos de gente que ha trabajado en el gremio nuestro, en productoras de televisión, por decirlo, mucho tiempo, que hacían famosas series, telenovelas, Ajá. mucho tiempo en la precariedad. Bueno, eso es ilegal. Claro. Te tomaban por 3 meses, laburás, un mes no te toman, te vuelven a tomar por 3 meses, así, así, así. Bueno, eso, si vos trabajaste durante 2 años, eras empleado de la empresa y la justicia falla hoy todavía a favor tuyo. Bueno, eso es lo que quiere también Milei erradicar, ¿no? La imposibilidad de cualquier reclamo. Y lo escuchaba también a Matías Cremonte de la Asociación de Abogados Laboralistas, Sí. que él decía, cuando se habla de la industria del juicio, y realmente es un poco para reírse, porque, a ver, decía Cremonte, hay 9 millones de trabajadores, 8 dice él, 8 millones de trabajadores que Sí. están en la precariedad. Los juicios, ayer salió una nota en La Nación, son 150.000, no son Claro. 9 millones de juicios. Claro. ¿No? Tendría que Pero haber es 9 noticia, millones de juicios. el mozo de Piegari, ¿no? Y no los 8 millones de trabajadores que están ahí, ¿no? Que También. aceptan las condiciones de precariedad porque tienen que laburar o porque no tienen, no viven de la industria de juicio o no apelan a eso o quieren reinsertarse de alguna manera, ¿no? Ya hay una indefensión para gran parte de esos laburantes que están al margen de la ley. Pero hoy esos laburantes que están al margen de la ley, si reclaman, tienen derechos. Por eso muchas veces después se llega a un acuerdo con la empresa porque sabe la empresa, sobre todo cuando se trata de grandes empresas, que estuvo actuando al margen de la ley esa empresa, ¿no? Diego, un breve panorama también de qué está pasando con la Unión Industrial Argentina o con los empresarios, Sí. ¿no? Que también lo mencionás en tu nota, el rol de Pablo Roca, de Rapalini, el titular de la UIA. Ya hablamos de los sindicatos. ¿Qué está sucediendo de ese otro lado? Bueno, ahí se puede pensar mucho. Lo primero que te diría es, la crisis de liderazgo de la Argentina excede a la política, excede al sindicalismo, que no tiene un líder, tiene un triunvirato hace 10 años, y pasa también en la industria, pasa también a nivel de las élites empresarias. ¿Quién defiende a la industria argentina? Martín Rapalini, salimos a la calle, hacemos una encuesta, no lo conoce nadie. Es un empresario, tiene una empresa que se llama Cerámicas Alberdi, está hace un tiempo al frente de la UIA, llegó de la mano de Techín, del vicepresidente de Techín, de la UIA, perdón, que se llama David Uriburu y es parte de Techín. Pero claro,
yo hablaba con un economista, con alguien que tiene mucha relación con la industria y me dice, esta conducción de la UIA es funcional a la desindustrialización. O sea, tenés un gobierno antiindustrial, tenés un gobierno que todos los días con su política permite la importación, la misma que de la que se queja Pablo Roca. Sí. Tenés un gobierno que tiene la actividad por el piso en algunos sectores, que hace un combo letal, importaciones y caída de actividad. ¿Y quién defiende a la industria de ese gobierno? Martín Rapalini, bueno, no está en condiciones porque yo mencionaba un dato que medio pasó inadvertido. Muy interesante ese dato, contalo. Claro, es socio del proyecto San Jorge con Cerámica Salvaria. El proyecto San Jorge que se aprobó la semana pasada, la minería en Mendoza. Eso es todo un debate, Sí. No me quiero meter en el debate, pero digo, porque hay una parte, incluso dentro del peronismo, que piensa que la minería, y existió durante el kirchnerismo, o sea, no estoy diciendo que la minería hay que prohibirla No, eso siempre no es, y en todo lugar. medio ambiente versus Exacto. desarrollo. No digo eso, lo que digo es que Martín Rapalini, que debe defender a la industria argentina, es socio de la actividad minera. Claro. Entonces, el proyecto de país de Milei va por el lado de minería, agronegocio, vaca muerta y no mucho más. Bueno, el propio Pablo Roca también, ¿no? Va abandonando... Bueno, tiene el corazón partido. Claro. El corazón partido, el corazón siderúrgico que está estrujado y el corazón petrolero que, bueno, tiene buenos negocios. le da buenos negocios. Pero digo, es el indicado, incluso Pablo Roca, que está haciendo digamos, tiene un nivel de protagonismo... Pablo Roca en estas últimas 3-4 semanas, que yo no sé si en su historia apareció 2 veces, hablando 1 o 2 horas. Totalmente. En un foro, en otro. El fin de semana yo también cuento un dato que no se conocía. Fue a la fábrica Seat Tenaris, Pablo Roca, a comer un asado con los laburantes que se enteraron el lunes pasado que iban a cerrar la fábrica. Esa fábrica que ¿Él mismo fue? Él fue, no es la primera vez que va, Ajá. pero fue a decir, bueno, hay que competir con los chinos, hay que competir con los indios, tratemos de estar unidos. Claro, bueno, es un poco ambiguo porque los laburantes se enteraron el lunes pasado, feriado, a través de una nota de Clarín y en otros medios, que Pablo Roca quería cerrar la fábrica por primera vez en la historia. Una fábrica que tiene 80 años, que tiene la edad del peronismo, que forma parte del Grupo Techín desde hace 40 años. Nunca se había hablado de que se podía cerrar esa fábrica. Sí, tiene momentos de bajas y tiene momentos de alza. Cuando se construyó el gasoducto, Néstor Kirchner estaba pleno esa fábrica de Valentín Alsina en Lanús. Hay momentos donde no hay tanto trabajo y son menos los empleados. Cesa el nivel de la cantidad de laburantes que tienen. Pero nunca se habló de cerrarla. Bueno, el lunes pasado se habló de cerrarla. El sábado Pablo Roca fue a comer un asado ahí en la fábrica de Valentín Alsina a decir vamos a tratar de competir, ajustar los números. Habló de Bulgeroni, habló de, por lo que me enteré, habló de Bulgeroni, habló de Mindlin, o sea, son las empresas... Porque esta es una cuestión de entre privados, no es una licitación donde Techim... Estamos hablando de una licitación por la construcción de un tramo, un gasoducto en Río Negro. 478 kilómetros de gasoducto. No es que es un problema de Pablo Roca con el Estado, ni con el Estado de Río Negro, es con los privados. Es un consorcio privado que está construyendo ese gasoducto, están exportando gas licuado. O sea, es una pelea de Paolo por precios con los otros petroleros que son sus socios y competidores. En algunos casos son socios, en otros son competidores. Pero bueno, la pregunta es, ¿está en condiciones Pablo Roca de ser el líder de la industria que Milei está matando? ¿O en realidad está simplemente buscando... persiguiendo su propio interés personal? Y en el caso de... Ojalá sea lo primero, que esté en condiciones, que haya un líder de la industria argentina. Alguien que banque. Ojalá. Sí. Ojalá que sea alguien, pero parece la historia un poco... Hay, pero no de ese... Hay más lo sectorial, por eso cuando uno no con habla... ese poder, ¿no? Claro. Exacto, y cuando uno pregunta, che, el establishment, no hay un establishment, creo que lo hablábamos está acá con partido. Ari. Claro, como está todo, como está Exacto. partido el peronismo, como está partido el sindicalismo. Y Rapalini está en su propio cuerpo tiene la contradicción, porque es un empresario industrial que viene de la UIA bonaerense. Pero está feliz con el tema de la minería. Exacto, entonces puede ser el líder, porque el otro día Pichetto le reclamó en las redes a Pablo Roca y a Rapalini que se pongan enfrente del modelo antiindustrial de Milei. Pueden ser ellos los líderes si están asociados en parte, ¿no? Es un drama que excede a los empresarios, me parece. Sin pero duda, digo, hay tanto pequeño empresario dañado por este modelo. Hay tanto industrial que está diciendo o me pongo a importar o cierro la fábrica, que deberían tener un líder que defienda sus intereses, ¿no? A tono con el drama del momento. A tono con la falta de líderes en general, ¿no? Bien. Diego Genud, amigo, muchas gracias. Gracias, Mati, buena querido. semana.